¿Qué es lo más aterrador que ha presenciado con sus propios ojos? Cuando tenía unos 6 años, íbamos a casa de mis abuelos. En la interestatal, una mujer pareció caerse de un coche delante de nosotros. Mi padre tuvo que dar un volantazo para evitar atropellarla. Eso es todo lo que vi con mis propios ojos. Resultó que el marido de la mujer estaba intentando asesinarla y hacer que pareciera un suicidio. La intención era que mi padre la atropellara, pero tuvo tiempo de desviarse. El marido tenía un cómplice detrás, pero no pudo atropellarla por la forma en que mi padre se desvió. Otro buen samaritano se detuvo y llevó a la mujer al hospital. El tipo que la llevó y mi padre fueron llamados como testigos en el juicio. El marido y el cómplice fueron condenados por conspiración por intento de asesinato. Estaba solo en casa cuando era adolescente. Durante un robo con agravantes, oí que algo golpeaba la puerta principal. Fui a abrirla, y me di cuenta de que había cerrado la puerta de malla metálica, por lo que me pareció extraño que golpearan tan fuerte directamente la puerta de madera. En cambio, miré por la ventana y a un lado para ver a un hombre pesado que no reconocí. Grité lo que quería. Sin respuesta, grité un par de veces más. Se detuvo. Luego comenzó a embestir la puerta con el hombro. Entré en pánico y fui a coger el teléfono y un cuchillo de cocina. Pero a mitad de camino hacia la cocina, oí un gran estruendo en la parte trasera de la casa. Mientras tanto la embestida seguía en la puerta principal. Oí a alguien corriendo por la parte trasera de la casa jurando. Asustado no quería que me pillaran en medio de la casa 2 personas, así que decidí salir por la puerta principal, y derribar a quien quiera que estuviera allí, sabiendo que era una sola persona, porque lo había visto a través de la ventana. Así que eso es lo que hice. Salí disparado por la puerta principal, derribé al tipo y salí corriendo a la calle y a casa de un vecino, y llamé a la policía. Ya se habían ido cuando llegó la policía. Por cierto, volvieron 2 veces a la semana siguiente. Y otra vez cuando yo no estaba en casa. Los vecinos me lo contaron. Terminaron por atraparlos, pero definitivamente me dejaron un miedo duradero. Ayudé a una mujer a mudarse de su apartamento unos 90 minutos después del asesinato-suicidio de su marido y su hijo. La policía había terminado, pero la habitación no había sido limpiada. Una experiencia muy triste y angustiosa para mí. Eso es lo que nunca piensas hasta que te pasa a ti. La policía, los paramédicos, los bomberos, etc., vendrán a ocuparse de la emergencia, pero una vez que se hayan ido te tocará limpiar el desastre. Incluso si estás muy mal emocionalmente, normalmente tienes que encargarte de ello. Bien por ti por ayudar a la señora. Cuando mi hijo se ahogó en la piscina de mis suegros, habían puesto esa cinta amarilla de investigación de la escena del crimen alrededor de la piscina. Mientras planificábamos su funeral, mi madre y yo tuvimos que hacer un viaje a casa de mis suegros para llevarle su animal favorito. Fue en su casa porque yo estaba trabajando ese día y ellos lo estaban cuidando. Mi madre arrancó hasta la entrada sin darse cuenta de lo que había hecho, y tuve una visión clara de la piscina con la cinta. Cuando vi eso, inmediatamente sentí náuseas y tuve que vomitar. Han pasado casi 2 años y todavía no me atrevo a salir a la piscina. El resto de la familia todavía se mete en la piscina cuando tienen reuniones, pero yo no tengo ningún deseo de meterme en esa piscina. Me quedo dentro de la casa y la gente entra y habla conmigo, pero cuando veo su piscina, es como si me atropellara un camión. Siento que me dejan sin aliento cuando la imagen de mi bebé bajando por el tobogán de la piscina, y luego tumbado en una cama de hospital luchando por su vida se apodera de mi cerebro y no puedo hacer que pare. Estuve en la sala de urgencias con alguien cercano a mí que acababa de morir de un episodio de aneurisma cerebral / convulsiones completamente aleatorio. Estar al lado de alguien a quien conoces bien, y con quien acabas de hablar horas antes, con una línea plana en el monitor cardíaco, es bastante aterrador, especialmente cuando habíamos hablado de la muerte, como idea / concepto, no mucho antes. Mi padre murió de una hemorragia cerebral cuando yo tenía 17 años. La noche anterior tuvimos una bonita cena familiar. Mi madre entró en mi habitación a las 2 de la madrugada diciendo que a papá le pasaba algo, y que no podía levantarse del suelo tras desmayarse en el baño. Los dos no teníamos ni idea de lo que pasaba, y pensamos que quizás había tomado demasiadas pastillas para dormir. No podía hablar y solo murmuraba,
y entraba y salía de la conciencia roncando mientras estaba acurrucado en el suelo. Le dije que me cogiera la mano si me oía y me la apretó con fuerza. Después empezó a ahogarse con la lengua. Lo único que recuerdo es que le metí los dedos en la boca para intentar que dejara de ahogarse con la lengua mientras tenía la mandíbula bloqueada. Eso duró unos 30 minutos mientras llamaba por teléfono a emergencias. Lo declararon en muerte cerebral alrededor de las 7 de la mañana. Ojalá hubiera sabido la gravedad de la situación en ese momento. No es que hubiera cambiado nada, pero en mi cabeza pensaba que todo iría bien una vez que llegara al hospital. Por desgracia, no fue así. Ahora, cada vez que me duele la cabeza, mi ansiedad se dispara por las nubes, y siempre que alguien cercano a mí tiene un problema médico, pienso en el peor de los casos. Es una mierda. Fue hace muchos años. Yo estaba conduciendo Uber, en dirección a casa y el sol estaba saliendo. Había una chica tirada en la carretera. Me bajé a ver cómo estaba. Estaba desmayada, la arrastré al lado de la carretera y pude oler el alcohol. Así que la desperté. Inmediatamente trató de levantarse y correr de nuevo hacia el tráfico en sentido contrario diciendo que quería morir y que sus amigos eran tan malos. La sujeté mientras luchaba contra mí gritando hasta que llegó la ambulancia. Tenía 15 años. La ambulancia se la llevó. Espero que esté bien y que haya recibido la ayuda que necesitaba. Conduciendo hacia un parque de atracciones, Kings Island, hay una salida más larga al salir de la autopista. La madre de mi amigo se puso en el carril de salida y yo y mi amigo, probablemente alrededor de 10, ver esta persona saltar delante de un semi. Fue como si el mundo entero se detuviera durante esos pocos momentos. Cuando pasamos por delante del cuerpo, recuerdo perfectamente los pantalones vaqueros alrededor de su tobillo y el cuerpo moviéndose. Creo que nunca olvidaré esa imagen. Cuando tenía 12 años, mi familia y yo hicimos un viaje por carretera a Florida y, mientras mi madre conducía por Ocala, vi una tienda con cinta policial alrededor de los surtidores de gasolina, y un coche con un cuerpo inerte tendido a medio camino de la puerta abierta de la tienda del conductor, y un charco de sangre en el suelo delante de él. Parecía, y probablemente lo era, la escena de un asesinato. Y nadie más en el coche pareció darse cuenta. Nunca se lo mencioné a ninguno de ellos. Simplemente me quedé callado y traté de olvidar lo que acababa de ver. Todavía me persigue. Más recientemente, vi a un hombre que intentaba pasar con su bicicleta por un portón automático antes de que se cerrara, y no lo consiguió. Se estrelló contra la puerta y uno de los picos le atravesó el cuello. Esto ocurrió en uno de mis lugares de trabajo, jardinería, complejo de condominio SOA, y mi compañero de trabajo le dio una toalla para sujetar la herida del cuello. El hombre todavía estaba consciente y de pie. Llamamos al 911 y una ambulancia lo llevó al hospital. Una semana después, volvimos a ese lugar y el hombre se acercó a mí de buen humor. Estaba agradecido de que le hubiéramos ayudado, y yo me alegré de que estuviera bien. Al parecer, el pincho no alcanzó una arteria importante por un pelo. Por último, cuando tenía 9 años, mi hermano y yo estábamos paseando por Daytona Beach con un amigo, descalzos por el lado de la playa en la parte mala de la ciudad. Nuestro amigo pensó que sería una buena idea coger un palo y pinchar a un indigente que estaba durmiendo detrás de un seto en un aparcamiento. Y cuando el hombre no respondió, siguió pinchándole. Finalmente, el hombre se hartó, sacó una pistola de debajo de su saco de dormir y nos apuntó. Nos dijo que nos alejáramos de su arbusto y corrimos como locos. En retrospectiva, fue más triste que aterrador, y nos merecíamos totalmente el susto. Solo quería que le dejaran en paz, y bien por él por tener protección. Solo supe años más tarde cuántos indigentes son golpeados hasta la muerte por jóvenes gamberros enfermos. Maldita sea, aparentemente tengo un par de ellos y no puedo decidirme. Cuando nació mi segundo sobrino, mi hermano vivía en una casa que olía mucho a moho. Le dije que hacía que me ardieran los ojos al entrar. Mi entonces cuñada, por alguna razón, siempre había soñado con vivir en esa casa porque su hermano mayor lo había hecho. Hice todo lo que pude para limpiarla antes de que llegara el bebé. Estaba en un pueblo antiguo y era la casa del médico del pueblo de principios del siglo XX. Se cansaron de mis quejas una vez que nació y no me permitieron volver. Mi madre murió, y unas semanas más tarde me llamaron para decirme que él también estaba a punto de morir.
Fui al hospital y estaba cubierto de moho. En serio, moho. Lo sostuve en mis brazos mientras gritaba, y solo olía al mismo moho de esa casa. Tuve un bebé mohoso en mis brazos al que ayudé a dar a luz unas semanas antes, y cada vez que me vomitaba encima casi vomitaba yo también. Lo trasladaron a una unidad de cuidados intensivos a 1 hora de distancia, y por la noche salían a los bares a emborracharse y lo dejaban solo. Me retracto de mis entradas anteriores. Esto fue lo más aterrador. Los odio por ser unos malos padres tan irresponsables que nunca deberían haber tenido un hijo. Corté todos los lazos con todos directamente después de eso. Vivió y me alegro mucho. No tienen ni idea de quién soy. Conduciendo a casa desde el trabajo una noche, había mucho tráfico. Estoy sentado en segundo lugar en un semáforo en rojo girando a la izquierda, y este camión se detiene en el carril opuesto para dejar una abertura para que el coche delante de mí puede girar. Era un atasco de tráfico por lo que habría detenido en la intersección si no lo hizo. El coche gira. De la nada este semirremolque está conduciendo súper rápido por el lado de la carretera, no en un carril. Un segundo el coche que gira está ahí. Al segundo siguiente sale volando en pedazos. Yo estaba girando justo detrás de ellos. Tal vez estaba a 3 metros de él. Me pareció casi surrealista lo cerca que estaba. Eso es aterrador. Yo también he visto un accidente de coche. Pero lo más terrorífico que he visto es la secuela de un accidente de moto. Hay una cantidad inusual de tráfico. Luego vi sangre salpicada por todas partes. Y tirado en la calle hay un ciclista con el cerebro reventado. Esa noche conduje más despacio de lo normal después de ver eso. Trabajé en una cocina durante un par de veranos, en un campamento de Cub Scouts en el Medio Oeste. Por lo general, trabajaba hasta altas horas de la noche, principalmente vigilando el edificio principal en el que estaba, y cuidando a las personas que tenían necesidades especiales, principalmente en forma de personas que tomaban medicamentos sensibles a la temperatura. Recuerdo que una noche había tormenta y estábamos bajo vigilancia de tornado. El protocolo decía que no teníamos que llamar a los campistas a los refugios a menos que se emitiera una advertencia, así que para evitar preocupaciones innecesarias, el jefe del consejo me dio una radio y básicamente me dijo: mira el radar. Si se emite una advertencia, avísame y despertaremos a todos los demás. Alrededor de la medianoche, me sacudió gratamente el sonido de Tom, del Servicio Meteorológico Nacional, que informaba de que nuestro condado estaba ahora bajo una alerta de tornado. Así que llamé por radio al jefe y, entre un montón de palabrotas, le oí decir: yo despertaré a los demás, tú enciende las luces. 5 minutos más tarde, todo el personal se ha despertado, y se ha dividido en equipos para empezar a despertar a los campistas, mientras yo seguía el movimiento de una nube de embudo en la aplicación de radar de mi teléfono. En la forma típica de un líder, me dijo: coge una bocina de aire, súbete a un carrito de golf y sal. Yo me haré cargo aquí. Así que lo hice. Justo cuando me iba, llegaron las primeras personas de uno de los campamentos más cercanos, y nos trajeron las peores noticias posibles. El pequeño Timmy Tiger Scout se había asustado y había desaparecido en el bosque. Ambos padres seguían buscando, y el resto de la manada de lobatos estaba bastante preocupada. Así que el jefe se dirige a mí y me dice: no te preocupes. Tenemos un miembro del personal que va para allá ahora mismo. Mientras me mira. Así que me fui, y empecé a hacer mi camino hacia abajo en mi carrito de golf. Encontré a los padres, que seguían buscando a su hijo, pero ningún niño. Así que después de decirle al padre que me acompañara, y de que tanto el padre como yo le dijéramos a la madre que regresara, los dos nos fuimos a continuar la búsqueda por los senderos. Acabamos encontrando al diablillo cerca de la torre de escalada. Se había escondido en la base, y estaba tumbado, así que le doy la razón por intentar estar a salvo. Aún así, lo subimos al carro, y justo cuando nos dimos la vuelta, como en una escena de Twister, un rayo iluminó el cielo justo a tiempo para que los tres viéramos este gran y oscuro embudo entre los árboles. Como los senderos que llevaban al edificio principal también conducían directamente al dedo de Dios, nos di la vuelta y comencé a conducir hacia un par de alojamientos que sabía que estaban cerca. Junto a la torre de escalada estaba el curso de aventuras de altura, y unos 500 pies más allá había 2 alojamientos que solo se utilizaban durante el invierno, así que nos conduje hasta allí. Nos abrimos paso y nos sentamos hasta que las luces sobre nosotros dejaron de temblar. Después, nuestro carrito de golf sobrevivió, así que lo usamos para volver. Entramos en el edificio principal y, como la familia estaba reunida, le dije al jefe que se podía ir a la mierda. Recogí mis cosas y me fui en mi camioneta esa misma mañana,
con la lluvia todavía cayendo y las ramas todavía por toda la carretera. El infierno no tiene tanta furia como la madre naturaleza.